A lo largo de la historia han surgido muchos falsos mesías, ¿sabes? Sí, así como lo escuchan, muchos falsos mesías se han levantado. Justo a principio del mes de abril, los judíos ortodoxos acaban de ungir a su nuevo mesías, su nombre Yizkiyahu ben David. Pero esto no es nuevo, porque los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos creyentes, les ha tocado luchar con este problema de estos falsos cristos que tienen el propósito de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y por supuesto, todo esto es obra de Satanás. Ahora bien, muchos expositores, muchos videos se han subido mostrando quiénes han sido estos falsos cristos, estos falsos profetas. Pero en este video yo quiero concentrarme específicamente en el verdadero anti-Mesías, justo antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Se va a levantar uno, y yo quiero exponerlo junto contigo aquí, con la Biblia abierta. Así que también quiero invitarte a que tú hagas tus comentarios, a que me hagas las preguntas, porque esto nos va a permitir subir un nuevo contenido de interés para ti y de interés para todos, por supuesto. Así que ponte cómodo allí donde estás y, como siempre te he dicho, vamos a estudiar este tema, los dos Mesías, pero yo elijo uno, con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta, con el pastor Alexis Pájaro. Bien, quiero invitarte ahora a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 26, que será el texto central de este estudio. Mateo 24, 26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no le crean. Jesús comienza a dar una descripción acerca del surgimiento de falsos maestros y de falsos cristos a lo largo de la historia, comenzando en el primer siglo de la era cristiana. Ahora, en la medida que se va desarrollando el trabajo de la iglesia a lo largo de la historia, la predicación del evangelio, etcétera, Satanás ha decidido levantar falsos maestros y falsos cristos con el propósito, dice el pasaje, de engañar, si fuera posible, a los escogidos. De allí la preocupación de Cristo al invitarnos a nosotros siempre a ir a la palabra profética más segura, es decir, las Sagradas Escrituras. Y por eso mi intención ahora es que tú te prepares con las Sagradas Escrituras y comiences a probar a los espíritus, si vienen de Dios o vienen de Satanás. Ahora, metiéndonos de lleno en el tema, la Biblia dice en el versículo 23, entonces, si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, dice el evangelista Mateo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo 24, 23. Esta partícula, tote, entonces, es importante porque se va a repetir a lo largo del capítulo. Y esta partícula aparece siempre como es una partícula de tiempo, es un adverbio de tiempo en el que nos muestra un evento tras otro. ¿Sí? Después de un evento, ahora viene otro. Es decir, después de una tribulación, ahora se introduce la partícula entonces, ¿sí? Después de un evento, para darle inicio a otro evento. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, ¿ok? Porque se van a levantar falsos cristos. Me llama mucho la atención, la palabra, la expresión hoste. Y esta expresión hoste, que la encontramos en el versículo
24, y dice, porque estos falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera, ¿sí? Es la expresión hoste, que puede significar también con el propósito de engañar, si fuera posible, a los escogidos. En esta ocasión, a diferencia de otras ocasiones en el que el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos tenían el propósito de engañar a muchos, ahora estos engaños van dirigidos como misiles, es decir, están direccionados a alguien o a alguien, sí, a algunas personas en especial. ¿A quiénes? A los discípulos del Señor de este tiempo, a su iglesia, aquellos a quienes Dios ha escogido. Y por eso Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Así que los engaños de los falsos cristos no es una cosa menor. Es algo que nosotros tenemos que estar atentos, con la palabra siempre abierta. Muy bien, ahora entramos a los detalles del versículo 26 y voy a mencionar dos factores importantes que presenta Jesús en el pasaje del versículo 26. Hasta ahora, muchos videos que he visto, muchos comentarios, muchos temas, muchas predicaciones se han concentrado en mostrar la cantidad de Mesías que han surgido. Porque la misma palabra de Dios dice, y muchos falsos cristos y falsos profetas se van a levantar. Eso es cierto. Pero el propósito de este estudio es que tú identifiques o logremos identificar el verdadero antimesías, es decir, este Cristo que se va a levantar momentos antes de la segunda venida de Cristo será nada menos, escucha bien, que Satanás. Y este va a ser el más grande engaño de todos los tiempos que haya inventado Satanás. Y en este momento él se está preparando. Y vamos a entrar en detalle. Dos factores que presenta el versículo 26. Número 1, dice la Biblia. Una vez más leamos. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Primero leo el versículo 26 y luego leí el versículo 24 para mostrarte este factor. El Señor Jesucristo está diciendo, no salga. La forma verbal en que presenta Mateo, si fuera posible, está en un modo que en griego, en la gramática, cuando estudiamos la gramática griega, está en un modo que es el modo subjuntivo. Y ese modo subjuntivo, como está allí en el texto expresado, exceltete, ¿sí? La forma verbal como lo expresa Mateo, está en un modo que se llama modo subjuntivo, ¿sí? Que expresa la potencialidad o la posibilidad de que los discípulos del Señor sean engañados. Es decir, Mateo escoge una palabra que está acorde con el flujo de pensamiento de Jesús, y lo que Jesús quiere dejar bien claro es que estos falsos cristos, estos falsos profetas, elaborarán los engaños de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Es decir, es posible que los escogidos, cuando escuchen de que el falso Cristo aparece en el desierto, es posible que salga. El término es exceltite. Es posible que salga, ¿ya? Porque el engaño está así, tan bien elaborado, que aún los escogidos
podrían salir. Y al salir podrían ser engañados. Y este elemento, el segundo elemento acerca del falso Mesías, es que el Señor está presentando aquí claramente que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y ahora ponte cómodo y siéntate bien, porque lo que vas a escuchar es tremendo. Te va a dejar, querido, realmente frío, si no estamos bien sentados. Ahora bien, dice la Biblia una vez más, versículo 26. Fíjate que lo hemos repetido una y otra vez. ¿Por qué? Porque este texto es el texto clave acerca de la aparición del falso Mesías. Dice, mirad, está en el desierto. La palabra desierto viene del griego eremos, que dice, el Señor dice, si ustedes escuchan, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos. El término griego aposento es tameiois. Entonces subraya dos palabras, escríbelas allí, eremo y tameiois. Muy bien. Cuando ustedes escuchen que está en los aposentos, dice, no creáis. Todos estos acontecimientos van a ocurrir aquí en la tierra. Es clave esto, aquí en la tierra. La falsificación de la venida de Jesús será aquí en la tierra. Por eso dice desierto. ¿El término cuál es? Eremos. Puede referirse, eremos, desierto, puede referirse a un lugar despoblado, un lugar como un lugar habitado. El contexto, de acuerdo al flujo del pensamiento de Jesús en su discurso aquí en Mateo 24, el contexto favorece a la segunda opción, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la segunda opción? Que desierto aquí no es un lugar deshabitado, sino todo lo contrario, es un lugar habitado, es un lugar poblado, porque si fuera lo contrario, dígame qué sentido tendría de que el falso Cristo apareciera en un desierto. ¿A quién entonces se engañaría? Necesita personas para ser engañadas. Es decir, se refiere más bien a un lugar espacioso con gente como por ejemplo pueblo. La gente que va a salir a ver. Vendrán también de diferentes lugares para ir a ese lugar el cual el falso Mesías se ha manifestado. Te voy a poner un ejemplo y se encuentra en Mateo capítulo 3, el versículo 1. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, eremó, ¿sí? La misma expresión, en el desierto de Judea, diciendo arrepentíos. ¿Ok? Entonces, este lugar es un lugar donde hay personas en el cual escucharon la predicación de Juan el Bautista. Y el versículo 3 dice, voz que clama en el desierto. ¿Y clama para qué? Para ser escuchado. Mateo, capítulo 11, versículo 7, hay muchos textos, pero solo voy a mencionarte este tercero. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Sí, el mismo Jesús está expresando aquí que la gente salió al desierto, ¿sí?, a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Así que tenemos dos espacios que el Señor Jesús va a resaltar. El espacio del desierto, pero también hay otro espacio. Y este espacio que voy a mencionar no se ha tocado todavía, no se ha considerado en los temas cuando hablan acerca de las señales de la segunda venida de Jesús. Y por eso mi interés en estudiar la palabra de Dios contigo en este momento es para concentrarme en este espacio. Ya te dije que hay dos espacios, el desierto y el otro espacio es los aposentos. Dice,
O mirad está en los aposentos, y el término aposento es tameyois, ¿ok? Dice Jesús, no lo creáis cuando le digan está en los aposentos. Este punto aquí realmente es espeluznante. Este punto aquí realmente es increíble. Este punto aquí quizás nos pararía o nos parará los pelos de nuestros vellos de punta. Aquí el texto, esta expresión tameyoi, en el Nuevo Testamento solo aparece 4 veces. ¿Sí? 4 veces. La primera es aquí en Mateo 24, 26. ¿Ok? La segunda aparece en Mateo 6, 6. Leamos. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. La palabra ahí es tamellón. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Interesante. En Lucas 2, 3, leamos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, tamillois, se proclamará en las azoteas. Y también la expresión o el vocablo lo encontramos en Lucas 12, 24. Un poquito más adelante. Vamos a leer. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, tamellón, despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que estas aves? Como hemos notado aquí, en todas ellas la expresión tamellois hace referencia a una recámara encerrada, a un lugar secreto, a un cuarto encerrado, prácticamente sin ventana. Lo que el pasaje bíblico está insinuando, escucha bien, es que el falso Mesías aparecerá en 2 espacios, según el texto bíblico, en los desiertos, y también en el siguiente espacio es en las recámaras de aquellos a quienes él podría engañar. Y dice el texto, podría engañar aún a los escogidos. Tanto en los desiertos, un espacio, como en los aposentos, cuarto, recámara, otro espacio, el falso Mesías, dice la Biblia, hará grandes señales y prodigios. Esta es la razón por la cual ahora Jesús debe dejar bien claro, escucha bien, debe dejar bien claro Jesús acerca de cómo será su segundo advenimiento. Y el evangelista Mateo recoge el mensaje de Jesús y lo expresa de la siguiente manera. Va a presentar un contraste entre la venida del falso Mesías aquí en la tierra con la venida del verdadero Mesías desde los cielos. Y por eso lo introduce de la siguiente manera. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El texto dice que viene ¿de dónde? Desde los cielos. Y será un evento como universal. Va a ser un evento universal. Muy bien. Ahora vamos a resumir todo lo que hemos dicho de la siguiente manera. Vamos a mostrar ahora el contraste entre la venida del falso Cristo y la venida del verdadero Cristo, ¿sí? Uno que se va a presentar aquí en la tierra y el otro que, ¿verdad?, que vendrá desde los cielos. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Jesús mismo lo expresó. Número 1. Jesús habla de la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Te acuerdas que la pregunta que le hicieron los discípulos
en el versículo 3 de Mateo 24. Dice así: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahora Jesús retoma esa pregunta y la va a responder en el versículo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Es que el Hijo del Hombre va a venir en las nubes. Y primero se va a manifestar en una nubecilla pequeña, porque la venida de Jesús será progresiva. Va a ir apareciéndose hasta que aparezca en nuestra atmósfera con gran poder y gloria. Y lo interesante es que aparece en singular. ¿Qué señal? Ok, número 1. Número 2, que debemos presentar aquí como un factor importante de contraste entre el verdadero Mesías y el falso Mesías, es su parusía. Su parusía, su venida será universal, mientras que el falso Cristo, su venida será local, será locativa. La venida del verdadero Mesías será universal. Dice la palabra de Dios que lamentarán todas las tribus de la tierra, versículo 30, y verán, ¿sí?, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Sí? Número 3, ya lo mencioné, viene desde los cielos. Es decir, el verdadero Mesías, Jesús, el Hijo del Hombre, no va a tocar la tierra. Es claro, está bien claro. Mientras que Satanás personificará la venida de Jesús, la falsificará, hará como una parodia de la venida de Jesús, del ministerio de Cristo, cuando Jesús estaba predicando aquí en la tierra. Él va a hacer una parodia, es decir, una falsificación de esa manifestación que Jesús tenía aquí cuando Él estaba por primera vez. ¿Sí? En el que Jesús llegaba a pueblos, llegaba a lugares, sanaba a las personas, echaba fuera demonios, levantaba muertos, ¿sí?, sanaba cojos, tullidos, paralíticos, etc. Satanás vendrá con esas señales y prodigios en los lugares habitados. Vendrá desde los cielos, viniendo con las nubes de los cielos. Factor número 3. Número 4, dice el texto, que enviará, versículo 31, enviará a sus ángeles para juntar a los escogidos desde un extremo al otro extremo de la tierra. Así que aquí nos está diciendo que la venida de Jesús va a ser universal, enviará a los ángeles y recogerá a todos. El falso Mesías no va a hacer eso. Y número 5, importantísimo, aunque Mateo no lo menciona, y es la resurrección de los muertos. Cuando el verdadero Mesías, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, aparezca en las nubes de los cielos, aunque Mateo no lo menciona, Pablo sí lo menciona. Inclusive, Pablo hace alusión a Mateo cuando habla acerca de que juntará a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, ¿sí? Enviará a sus ángeles, versículo 31, con gran voz de trompeta. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo hace alusión a Mateo mencionando las trompetas, la voz de trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un acto que Satanás no podrá falsificar, porque Satanás no tiene poder para resucitar a los muertos. Entonces Jesús está dejando bien claro, mira, yo voy a venir así, y el falso Mesías va a venir así. ¿Okay? Así que hemos señalado aquí por lo menos 5 aspectos que el falso Mesías, Satanás, no podrá reproducir al falsificar su venida aquí en la tierra. Me refiero a la venida de Jesús. Y termino con 2 comentarios de la señora Elena G. de White.
Uno en el conflicto de los siglos y el otro en el deseado de toda la gente. ¿Por qué hago mención del comentario de Elena G. de White? Porque ella expresa, ¿verdad? Comenta claramente lo que la Biblia ha dejado aquí por sentado, ¿sí? Y ella, sin conocer los idiomas originales como el griego, el hebreo, ella recoge muy bien la intención del discurso de Jesús. Ella recoge muy bien las palabras escritas por Mateo para mencionarnos acerca de este acto de Satanás al falsificar la segunda venida de Jesús. Y mira los detalles que ella nos va a dar, acorde con la palabra de Dios. Juzga tú. De paso, abro un paréntesis, tú me puedes dejar los comentarios allí, me puedes hacer las preguntas que tú desees en cuanto al tema, puedes dejarme un comentario que nos va a ayudar inclusive a responder preguntas, hablar acerca de tu comentario en posteriores videos, para poder así satisfacer las necesidades de aquellos que están inquietos con este tema. Muy bien, Elena G. de White dice así: Conflicto de los siglos, página 682. El acto capital. ¿El acto qué? Capital. Que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás, aquí está, se dará por el Cristo. Ojo aquí. Ella está diciendo que es Satanás. No está diciendo que Satanás va a elegir a otro. No, él mismo se va a presentar como el Cristo. Él va a falsificar la venida de Cristo. ¿Por qué? Dice ella. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. ¿Sí? De sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. ¿Y dónde? En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de brillo deslumbrador, parecido a la descripción de que el Hijo de Dios da Juan, en Apocalipsis 1, del 13 al 15. Eso lo cita ella. Ella está citando Apocalipsis 1, 13 al 15. Y dice: la gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por todos los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos, los cuales estaban en la tierra. Y ella dice que su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales llena de gracia que pronunciaba el Salvador. ¿Y sabe qué va a hacer? Ella dice: cura las dolencias del pueblo. Cura las dolencias del pueblo. Y ella termina diciendo: es el engaño más poderoso. Ojo aquí, no está diciendo uno de los más poderosos, está siendo específica. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Así que este pasaje nos hace recordar que los engaños de Satanás están tan bien elaborados que engañará, si fuera posible, a los escogidos. ¿Por qué? Porque el engaño resulta irresistible. Ahora tú preguntarás: bueno, ¿y cómo podré resistir? Y la respuesta es clara. Tú tendrás que tener un asentamiento, escucha bien, espiritual, una relación íntima con Dios, en oración. Pero a la vez, eso tiene que ser fortalecido con un juicioso estudio de las Sagradas Escrituras.
Tú no podrás resistir los engaños de Satanás si tienes la Biblia cerrada. Pero cuando tú tienes la Biblia abierta, la estudias con oración, con el Espíritu de Dios, tú podrás resistir las acechanzas del enemigo. Y termino con esta cita. El deseado de todas las gentes. Ya te voy a decir la página 584. Este texto lo tomé de la plataforma, de la página oficial EGW Writing. Lo puedes encontrar allí. Lo puedes googlear y ahí te va a aparecer. Ella dice: el deseado de toda la gente. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán muchos al desierto. Interesante. Magos y hechiceros que pretendían, está hablando del pasado, tener un poder milagroso, arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Es decir, así como se cumplió en los primeros siglos, se va a cumplir en los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento, según algunos creían. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. Ahora ella resalta los dos espacios: el desierto y los aposentos. Ojo aquí. No oímos el clamor, he aquí está en el desierto. ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Pregunta él. Es una pregunta retórica, por supuesto. La respuesta es sí. Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, no se oye ahora la invitación: es aquí en las recámaras está. Ella está haciendo mención de Mateo 24:26 acerca de que el falso Mesías se va a presentar en la recámara, en las reuniones espiritistas, en las reuniones de personas que dicen creer en Dios y serán engañados. Se entrará en los cuartos aún quizás de los escogidos para hacer grandes señales y prodigios, para ser engañados. Y ella sigue diciendo, además de estas reuniones, aquí está en las recámaras. Tal es la pretensión, hablando del espiritismo, que el espiritismo expresa. ¿Sí? Pero, ¿qué dice Cristo? No creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es increíble. El espiritismo se ha proliferado. ¿Sí? Satanás ha aparecido. Satanás ha engañado. Y en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, esto se va a masificar. Si habías escuchado hasta ahora levantamiento de falsos cristos, es verdad. Pero habías escuchado de que el verdadero antimesías, el verdadero anticristo, no es un ser, no es una persona, es el mismo Satanás. ¿Sí? Así que él ahora se ha estado preparando como nunca antes para hacer ese gran engaño. Por eso nuestro interés en este canal, expresarte esta gran verdad con la Biblia abierta. Así que yo te invito, querido amigo y hermano, a que tú ahora en oración reflexiona en este mensaje y ve y comparte con otros. Siéntete libre en seguir dejando allí tu comentario, tus preguntas. Si tienes una pregunta, por favor hazla y sacaremos tiempo para responderla, y quizás elaboraremos un video para hablar de lo que tú nos puedas comentar o nos puedas preguntar. Pero quiero hacerte un llamado. Mantente alerta. Como dice la Biblia, velando y orando. Y, escucha bien, con la Biblia abierta. Que Dios te bendiga.
bendiga.